Ilustrísimo don Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Sevillana de Médicos, Escritores y Artistas, excelentísimos e ilustrísimos miembros que componen la mesa presidencial, vivos miembros de la sociedad, escritores y artistas, compañeros, señoras y señores. Es para mí un auténtico honor y placer estar esta noche aquí con vosotros en este acto institucional donde va a tomar posesión nuestro querido y amigo Pedro, el doctor Grandales, a quien conozco desde hace muchos años y que compartimos actividad en la Real Academia de Medicina de Sevilla. Voy a decir que es un verdadero honor, estoy aquí muy satisfecho, lamento no haber podido venir en otras ocasiones, que siempre he estado invitado por el presidente, y yo sin más agradecer la asistencia de todos vosotros y le paso la palabra al auténtico motor de esta organización, que es el doctor don Carlos Gálvez. Ilustrísimos señores componentes de la mesa, don Juan Bautista Alcañiz Hall, presidente del Real y Ilustre Colegio de Médicos, don Alfonso Galdares Isen, académico de la Academia de Medicina y Cirugía, don Alfonso Blanco Picabia, profesor de la Facultad de Medicina, don Ángel Alberto Núñez, querido vicepresidente de la Sociedad de Médicos, Escritores y Artistas. Ilustrísimos señores académicos de la Real Academia de Medicina y de las Artes que viste por aquí, ilustrísimos señores componentes de la Junta Directiva del Colegio de Médicos, miembros de la Sociedad Nicolás Monarte, compañeros, señoras, señores, gracias por acompañarnos. Antes de comenzar la bienvenida, bueno, agradecerle a nuestro presidente su presencia en este acto y bueno, este es un acto que tan grato que bueno, lo guardaré en el relicario del alma de nuestra sociedad. La gran responsabilidad que para mí supone recibir a un académico de la talla de don Alfonso Vicente posiblemente restará energía a mis palabras de bienvenida y limitará lógicamente la acción de mi entendimiento. Por tanto, colocado delante, solicito vuestra benevolencia. Sabemos que una obra de arte está determinada por el conjunto que forma el estado general del espíritu y su entorno. Sabemos también que en todas las profesiones existen las mismas posibilidades naturales para que los intelectos se inclinen hacia el arte. Entonces, ¿qué motivaciones son las que empujan al médico hacia el arte? ¿Por qué esta tendencia está tan marcada en estos profesionales? ¿Qué causa lo favorece? Yo, no, la verdad, no estoy seguro. Puede ser debido a que los conocedores de la ciencia hipocrática por su profesión sientan cierta avidez por expresar artísticamente lo más espiritual de la humanidad. Pues cuando alguien decide dedicar su vida a consolar el dolor ajeno, quizá aumente su labilidad emocional o se sienta repleto de una especial emotividad que le obligue a manifestar en un papel lo que siente por sus semejantes, como es el caso del ponente de hoy. Cabe también la posibilidad de que esa visión por el arte sea la consecuencia lógica del rico repertorio de motivos humanos vividos día a día por los carnales. Pero a pesar de este razonamiento, me hago dos preguntas más. ¿Por qué don Alfonso Bernares se siente llamado a expresar en el arte sus ideas, sentimientos, emociones e vivencias? ¿Lo adquirió al estudiar la medicina? No sé. La verdad es que tampoco lo sé, pero si tenemos en cuenta que el médico como tal no puede cerrar las puertas del alma ni apagar la luz del entendimiento, porque tiene que trabajar íntimamente con unas personas que por padecer una enfermedad determinada demuestran al facultativo transparentes como el cristal, o tal vez sea que el médico es el médico quien ve a sus pacientes con unos ojos diferentes y busca una
inagotable inspiración. Creo que entre la ciencia y el arte no existe ninguna separación, porque el arte se nutre de las ideas y la medicina de los ideales. Quizá esta frase sea donde está la respuesta más probable a todas las incógnitas que me planteo, pero porque el médico se hace artista cuando se siente inspirado, atraído y llamado por el advenimiento de la idea para prolongar la gloria del ideal al intentar curar con el arte de sus ideas y su ideal para con la vida ajena. Al doctor Granares tenemos que presentarlo en su doble vertiente, como médico y como académico. Como médico describe lo que siente en su alma y lo que percibe en su mundo ilustrado, con objetividad ante los hechos. Y como académico sigue con rigor en lo que un día se marcó para mantener la fidelidad consigo mismo. Para no demorar esta interesante conferencia que pronunciará el protagonista de esta noche, debo finalizar esta bienvenida y solicitar la palabra a su presentador, el doctor Blanco. Pero antes quisiera expresar mi respeto, admiración y gratitud a la generosidad del ilustrísimo señor don Alfonso Granares, porque a pesar de haber sufrido una paresia en la cuerda vocal, que lo dificulta considerable la fonación, ha aceptado gustosamente la invitación que le ha pedido esta sociedad. Gracias a compañeros tan excepcionales como él, es posible que exista en Sevilla una de médicos, de escritores y de artistas. Tiene la palabra. Se me ha indicado que tengo que ser extremadamente breve, lo cual es muy difícil cuando se trata de presentar a alguien como Alfonso Granares. Yo lo que tengo que hacer aquí públicamente es expresarle mi agradecimiento por haber pensado en mí para ser quien le presentara hoy en este foro. Lo ha puesto muy difícil, quiero decir, él me ha hecho ese honor, pero ese es un honor envenenado. Presentar yo a Alfonso Granares me resulta muy difícil, no porque sea impresentable, sino porque, bueno, él sabe que los vínculos de afecto que yo, y creo que al revés también, experimento hacia él, pues me dificultan mucho el poder ser objetivo y el poder hablar del perfil de la persona que va a hablar ahora, dejando aparte pues, todos los elementos sujetos que me unen a él, ¿no? Y mi agradecimiento viene desde el momento en el que le conozco, en los años 70 y pocos, en los cuales, siendo él director del Departamento de Medicina del Trabajo del gabinete del Instituto de Medicina y Seguridad del Trabajo, pues yo entré allí pues como psiquiatra, ¿no? Y en un momento determinado, bueno, pues siempre tuvimos muy buena relación, con él no era difícil porque era un hombre que siempre estaba afable y bien dispuesto. Pues yo le hice consulta, le planteé que se me abría una puerta en la universidad y que, bueno, pues que él qué opinaba. Él, sin dudar, me dijo, deja esto, vete a la universidad inmediatamente. Y me dio un impulso. Yo espero que no me dé más impulsos como ese, porque llevo ya dos afuntías, 2 cátedras y todo por culpa de él, que fue el que me lanzó a esa mano. No quiero ya seguir por ese camino. Lo que sí tengo que decir de él, a niveles más objetivos y menos personales, es que Alfonso Granares es un joven, en 1936. Y digo joven porque una cosa es el carnet de identidad, el calendario, y otra cosa es la persona. Y él sigue siendo un joven, y ustedes lo podrán comprobar dentro de un momento. Él ingresó en la universidad a una edad hoy impensable, que fue a los 16 años. Es decir, ya en aquel momento, pues él empezaba a nivel intelectual y a nivel de estudio. Terminó su carrera de medicina con 23 años, 23 años de aquella época, no eran los 23 de hoy. Y gracias a eso tenemos en Alfonso Granares un médico de los antiguos, un médico humanista, un médico que cuando atiende a un paciente, atiende al paciente, no a la patología, atiende a la persona, no a la víscera o al miembro que esté
afecto al que derivó luego en ser forense, y entonces pues lo que menos importaba era la persona, era más las cosas que allí se encontraban. A los 25 años era doctor con sobre cum laude, y parece ser, por los datos que tenemos, que fue el tercer doctorado en medicina que hubo en la Universidad de Sevilla. Y mira que la universidad es antigua. Estuvo durante 4 años como profesor de clases prácticas con Díaz Rubio, por consiguiente una buena escuela garantizada por delante, y también estuvo con el profesor Aznar. Luego lo dejó, pues porque la vida le llevó por otros caminos, y se dedicó a hacer lo que él hace mejor, que es estar en todas partes a la vez y hacer de todo y bien hecho. En un momento determinado, como les he dicho, él era el director del Departamento de Medicina del Trabajo en el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, que en aquel momento fue una institución que obtuvo muchos recursos y que realmente, pues, lástima que con los cambios políticos y tal se extinguiera, porque tenía unas posibilidades tremendas, pero él estaba ya en aquella época totalmente sumergido en el ámbito de la medicina del trabajo y estaba desarrollando unas funciones no solamente de dirección, sino también de ejercicio profesional. Y es en ese momento cuando además se hace presidente o acepta la presidencia de la Sociedad Andaluza de Medicina del Trabajo. Posteriormente, o durante tiempo, simultáneamente, él tenía su consulta privada de medicina interna, en la cual pues alcanzó notoriedad en Sevilla y llegó a tener un prestigio importante. Y entre tanto, mientras todo eso, como le sobraba cabeza y por lo visto también tiempo, no sabemos cómo lo hacía, pero también lo hacía, él hizo 5 oposiciones, nada más que 5. Beneficencia municipal, y obtuvo la plaza el primero. Médico forense, creció y obtuvo la plaza el primero. El plan de higiene, como ya les he dicho, 2 de médico de zona de la Seguridad Social, como en todas las oposiciones que se presentó siempre obtuvo el número 1, y cuando iba dejando alguna era porque se hartaba, se aburría y buscaba otros aires y dejaba aquello. En alguna ocasión que dejó su puesto de trabajo porque le pedían que asumiera más responsabilidades y que aceptara puestos de dirección, y ahí es donde él no entraba, porque él lo que quería era trabajar y dejarse de gestión y de política. Fíjate si hubiese sido en esta época cuando hubiera tenido que estar ahí, lo que hubiera significado todo eso. Durante 33 años ejerció como médico forense, mientras hacía todas estas cosas que les estoy diciendo, y las hacía bien todas, y las hacía, y doy fe de que no faltaba al trabajo, o sea que es algo que realmente resultaba admirable, era simplemente una habilísima combinación de los tiempos, un manejo perfecto de la sincronización de sus posibilidades, ¿no? Y hoy en día, pues continúa, por supuesto, académico de la Real Academia de Medicina de Sevilla, continúa en la academia especializado en el tema de las negligencias médicas, y al propio tiempo es miembro de la comisión deontológica de este colegio, del colegio de médicos, con lo cual la labor legalista, forense y la labor de medicina del trabajo pues se han unificado, y bueno, pues ha podido desarrollar esa tarea en beneficio de todos los colegiados y en beneficio de todos los médicos de Sevilla y en beneficio de la justicia, que también se ha beneficiado mucho, porque además con la capacidad que él tiene, él no solamente era médico forense, sino que era el médico de cabecera de los jueces, con lo cual tenía que estar simultáneamente poniéndose delante y de los magistrados que tenían en él depositada toda su confianza. Yo, por terminar, quisiera decirles, miren, todo esto que les he dicho no es lo importante de Alfonso Barnares, no es lo más significativo. Lo más significativo y lo más importante es su bondad, es su rectitud, es algo que ahora podrán ustedes comprobar, que todo eso es capaz de hacerlo con un sentido del humor y con una gracia no graciosa, sino con una gracia que sale de visión crítica de todo lo que hace y de todo lo que le rodea, que hace que, o consigue que situaciones auténticamente desagradables y situaciones
realmente duras, pues se puedan volver incluso, no graciosas, pero sino muy llevaderas y muy simpáticas por la manera en la que él afronta esa situación. El tema que ha elegido es un tema duro. Bueno, verán ustedes cómo no resulta nada duro, sino que es muy agradable escucharlo y bueno, por recibir una vez más las cosas que nos puede aportar Alfonso Bernales. Muchas gracias. Tiene la palabra el Bernales. A todos buenas tardes, buenas noches, ya mejor. Entonces, especialmente a los ilustrísimos que se me acompañan en la mesa, fundamentalmente al presidente del Colegio Médico, compañero de la academia. Yo aquí soy más que académico, soy un simple colegiado y porque mi presidente. Le tengo que agradecer mucho que él suele venir, he invitado siempre a estos actos, pero sobre todo tengo que agradecer que ha dicho que sea un honor el que yo hablo. Tengo que agradecer también a los miembros de la Sociedad Monarde que me acogen, acompañar a tantos médicos buenos, escritores y buenos médicos que componen la sociedad, muy especialmente a su presidente, cuya iniciativa ha sido exclusivamente de él, de que yo pertenezca a esto. No la iniciativa, sino la existencia, la perseverancia y que consiga coincidir con un acto quizás más importante del año en esta sociedad. Y Alfonso Blanco, que me ha emocionado. Yo quiero decirle a Alfonso, nada más que eso, que me ha emocionado, creo que bastante. Quiero decirle que él sí, en aquellos 40 años del año, dice los años 70, me parece que fue exactamente el 74, me parece, el año 74, entonces él sin darse cuenta me fue de una gran ayuda en un momento muy difícil. Entonces fumaban pipa, cuando se podía fumar en los sitios, fumaban pipa y acudía a veces a los despachos, a mi despacho, donde verdaderamente me servía mucho de ayuda una conversación, aunque fuese intrascendente. Alfonso Blanco fue siempre apoyo mío en unos momentos muy difíciles. Todo esto es para decir, de que no voy a decir más de lo que estoy diciendo, para no entrar en un ejercicio de falsa modestia, porque yo a la falsa modestia le tengo una gran aversión. No soy un médico modesto, creo que no lo soy, que te lo voy a decir, pero sí soy un modesto escritor. Como escritor soy muy modesto, soy un simple crítico, porque yo lo que hago es escribir después de leer revistas. Hay un artículo o dos sesiones fijas de la revista Cadena de Medicina Forense, que son críticas de libros, perfil médico-legal, y esos son, pues, como revista trimestral, lleva casi 20 años, pues son casi 200 artículos que he escrito de una y otra cosa, en la cual solamente hago criticar por los libros muy antiguos o los muy modernos de medicina legal. Los de medio no suelen tener interés ninguno. Entonces no entro en este ejercicio de medicina, de falsa modestia, y aplico la modestia al sitio donde hay que aplicarla, que es la modestia de escritor. Entonces todo esto es para dar entrada a una frase, con ese espíritu crítico que he dicho que tengo. Hay una frase que encuentro en un libro que encontré en el año 1999, exactamente en 1999, How We Die, se llama en inglés, que es ¿de qué morimos? ¿Cómo morimos? Entonces un libro brillantísimo, tan brillante, que es finalista en el Pulitzer y que el New York Times lo un bestseller del año. Es un libro que cumple las dos condiciones fundamentales de los libros, que sea ameno y ser didáctico. Lo hace perfectamente. Pero hay una frase que dice que los poetas, los literatos, sobre todo los poetas, los escritores, los que hacen literatura, que no conocen la muerte, que no saben ni siquiera lo que se hartan de escribir de ella, mientras que los médicos, que son los que luchan con ellos, los que pliegan con ella, los que luchan con la muerte, no escriben nada sobre esto. La frase es tan bonita, tan brillante, muchas veces no son ciertas, incluso muchas veces son injustas, y este es el caso. Los que escriben de la muerte escriben muy bien de la muerte. Pero luego me encuentro con esta
al hacer este estudio laboratorio de este acto, que por los únicos medios que conozco, recordar lo que he leído, leer cosas nuevas, releer, y consultar otra cosa, me encuentro con que la medicina ha hecho una labor importantísima en la literatura. Es decir, que los médicos han escrito mucha y muy buena literatura. Entonces, quiere decir que grandes médicos han hecho literatura y grandes literatos han hecho medicina, han sido médicos. Daba la coincidencia que eran médicos, no daba la coincidencia, sino que eran médicos, y había incluso obras maestras que están escritas por médicos, que la veremos luego, y luego incluso otros que han creado corrientes literarias y por consiguiente no solamente son, sino son maestros de la literatura. Entonces hay que hacer un recorrido, o quiero hacer un recorrido que necesariamente tiene que ser breve, necesariamente tiene que ser incompleto, porque he encontrado casi un centenar de médicos que han hecho literatura aceptable o muy buena literatura. No voy a, por supuesto, 200, he escogido unos cuantos que son de los que vamos a hablar. Entonces me ha ocurrido también dividir eso en seis etapas, en 6 periodos. El primer periodo es el periodo Grecia y Roma. En Grecia y Roma hay una gran precariedad literaria. Los médicos, los grandes médicos de entonces, empezando por el siglo V a.C. y terminando en el siglo V posteriormente después de Cristo, pero se coincide exactamente con la edad antigua, no han escrito nada más para los médicos. Bastante tenían con hacer un cuerpo de medicina, con crear un cuerpo de medicina, el famoso corpus hipocráticum, y entonces no daba tiempo a informar y por otro lado tampoco había lectores. No existían lectores de temas para que interesase de eso. Pero hay que rebuscar algunos y entonces se citan normalmente artesas de Nido que digo que escribe historia, es un historiador, la historia no tiene que ver con la literatura, son dos cosas distintas. La literatura es creativa y la historia no, por definición. Entonces se puede ir por el hecho de que habla de viajes, y el libro de viajes, los libros de viajes sí son de literatura. Y luego viene el otro Nicanor de Colofón, que escribe puramente de medicina, solamente los envenenamientos de serpiente, pero lo hace con hexámetros. Entonces, al ser de hexámetros, se considera que el hexámetro es un regalo de Apolo a los mortales, a través de un regalo a su hija, y por consiguiente todo lo que esté escrito en hexámetros es literatura. Entonces, la literatura. Entramos en un segundo periodo. El segundo periodo es muy importante, está en la plena Edad Media, en los alrededores del cambio de milenio, a lo que nos ha tocado vivir a nosotros, sobre el año 1000, sobre el año de la Cruzada, que fue lo que universalmente fue más importante de todo. Son árabes y son judíos. Pero plenamente, eso se llama la plena Edad Media, no es la Edad Media ni la Alta Edad Media, la plena Edad Media. Y lo que es plena Edad Media es también plenamente español, pues son españoles los que escriben. Yo no diría españoles, sino andaluces, y de la Baja Andalucía, de los reinos nuevos, de los reinos entonces existentes, de vayan a escribir, que los otros califatos de Granada y Almería, que era el que posteriormente persistió con el nombre del rey de Granada. Y ahí tenemos a Vicena y Huerta Vivero, que ese no es andaluz, ese fue persa, la cual es un Bisapur, pero cura de saturnismo, dicen, dudo mucho que fuese curar de saturnismo al venir de Bujara. Él entra en sus libros, los libros dicen que van a sacar su cerebro y él produce un documento importantísimo para los médicos, es la epístola a los médicos. Luego viene el gran Abul Qasim, padre de Turquía, el tercer maestro después de Aristóteles y de Al-Farabi. Es un magnífico cirujano que escribe el Khair al-Tasim. Se pierde porque al marchar destroza todo lo que tenía en Medina Zara, al lado de Córdoba. Y luego viene el gran Averroes, el Tafut, al-Talafut, es el destrozo. Escribe en las altas estudios sobre Aristóteles. Y es recogido, es invitado, no sería un mérito solamente para él, por avanzar que ese villano de Peñaflor, cerca del río, lo recogen y da entrada a Averroes, que será el español más importante que ha habido, influyendo fuera de la frontera.
Me parece muy gordo decir esto, pero el español más imprudente fuera de España ha sido Alrededor, que era prácticamente era cordobés. Y luego también que se tiene como árabe, pero que es un judío islamizado por la tendencia, por la intolerancia almohade. Sigue conservando esa solemnidad, esa seriedad de los judíos, y escribe la Mishneh Torah, escribe la guía de los reflejos, el libro de todo ello muy judío. Y el último que llevo Halevi, muy posterior, pues me dijo Alfonso VI, que es de Tudela, pero que va también a los reinos de Sevilla y de Granada. Escribe el Qusari, por la razón del fundamento de la religión menospreciada. Pasamos a un tercer periodo, que es un periodo extraordinariamente, porque es prácticamente la edad moderna. La inicia Fracatorio. Fracatorio es Girolamo Fracatorio, que es el primero que habla de la sífilis. Sífilis es el pastor que es contagiado por la enfermedad. Y el Fracatorio también escribe diálogos, habla y defiende el latín en contra de los idiomas vulgares que entonces se hablaba. Entra luego el gran, nada menos que no podemos negar aquí, como vamos a callarnos, de Monardes. Monardes no escribe nada más que de medicina, no escribe nada más que de botánica, de Rosa Intuis, de Secandamena, pero sin embargo su obra puede ser literaria porque llega a ser un bestseller. Él publica en Sevilla, está enterrado en la iglesia de Leandro de Sevilla, conocidísimo, y entonces eso pasa a América, los libros suyos se leen en América, es el hombre más leído del mundo, y no hace medicina, escribe medicina, pero Italo Calvino dice que los científicos pueden llegar a ser grandes literatos, y para Italo Calvino, el más importante de todo era Galileo dentro de Italia, el que mejor escribía, cosa que yo no comparto porque hay que compararlo nada menos con Dante, con Alighieri, con Giacomo Guardi, con muchísimo, pero eso decía el amigo Calvino. Y luego tenemos a Rabelais, con una garantía Pantagruel, con una inconstancia tremenda, es agustino, es franciscano, primero se seculariza, retiran la licencia de medicina, la vuelven a emitir para siempre que sea dentro de un ministerio. En todo caso, su obra es un escándalo en su época. Y hay uno, el más importante de todos, que es Paracelso. Paracelso tiene fama de alquimista solamente, es un médico, utilizó el láudano, amputó, escribió, hizo cosas muy importantes, la primera de la toxicología. Solis facis veneno, solamente la dosis hace el veneno. Cualquier sustancia es tóxica, es cuestión de cantidad. Puede ser tóxica al agua si se da en cantidades industriales, es todo el veneno. Y hay otra frase muy bonita, vir bonus, el hombre bueno. El médico es el hombre bueno, el hombre, aquello que digamos, lo que tenemos que damos un aula en la Facultad de Medicina, en el hoy Parlamento, decía, médico es el varón probo, perito, medicina. Eso lo leía a las 8 de la mañana, que de invierno no había amanecido todavía, ya estaba dando clase. Y entonces esa palabra es una palabra muy bonita, aunque políticamente correcto. No se puede dar vir bonus, hay que decir vir et mulier boni. Entonces tenemos importante también a Verlaine. Verlaine es un francés que copia la comedia del arte italiano, lo que los italianos llamaban la comedia de las improvisaciones. Se podía improvisar, Pierrot, Colombina, entonces se mete a todos donde quiera ir doctores en su obra. Escribe también una obra seria, La muerte de César, La gran tragedia, una de las más grandes tragedias de la historia, está escrita por Jacques Verlaine, nada menos. Pero hay un hombre muy importante, Luis Verano de Soto. Luis Verano de Soto era un médico, nada más que médico, y nada menos que médico. Ejerció últimas horas en Archidona, nace en Lucena, andaluz otra vez, y hay que encontrar. 14 años, se retira a Archidona y ejerce la medicina. No hace otra cosa más que ejercer la medicina. Hay quien dice que es el primero de todos. No es uno más, es el primer médico escritor, y es español, y es andaluz. Escribe
Égloga Mariales, que se hizo famosísima, escribió también un poema, Angélica, que escrito en octavas reales, copiada o inspirada al menos en Orlando Furioso de Ariosto. Entonces era una cosa que hacía furor. Y también anecdóticamente otra española, Luisa Sabuco de Niente Barrera. Se dice que la escritora verdaderamente escribe una nueva filosofía de la naturaleza que contiene latín, contiene español, contiene medicina y no medicina. Es una gran escritora, pero dicen últimamente, parece que está demostrando, catedrático de Murcia, parece que está demostrándose de que era su padre Miguel el que escribía, cosa comprensible, porque se comprende que una mujer escribiese, ¿por qué no va a escribir una mujer? Pero en el siglo XVI, una mujer ejerciendo medicina, a mí por lo menos personalmente no me lo parece. Yo me creo más la tesis de Miguel. Vamos a pasar ahora a otra época que es muy amplia. Tan amplia como que coge el barroco, coge el barroco, llega incluso hasta el romanticismo. Del barroco al romanticismo pasando como la Ilustración, por no decir más palabras. Esta época tan amplia porque en esa época no había escritores médicos. ¿Cómo si había escritores médicos? Había unos grandes médicos, unos grandes escritores, mejor dicho, pero eran médicos poco significados. Oliverio Goldsmith, que tiene una estatua así por la buena, en Westminster, no está enterrado en Westminster, pero tiene una estatua en Westminster. No creo que haya muchos médicos en Westminster con estatuas o con un monumento en la abadía inglesa, pero sin embargo, Oliverio Goldsmith, que escribe tiene una idea disoluta, por decirlo de alguna manera, cambiante, variante, que no parece que es posible que sea la medicina, no es posible haciendo esa vida, no se parece nada en absoluto al modelo de hombre que describe en el Vicario de Cancel, que hace una vida completamente y es imposible. Me pongo a buscar, a encontrar por qué se dice que este señor es médico, cómo se llama, Oliverio Goldsmith. Por lo visto encuentro en un sitio que dice que era un simple ayudante de farmacia. Eso ya me parece bastante más normal. Está también Claudio Bernard. Claudio Bernard hace un intento de escribe dos obras de teatro, dos pequeñas obras de teatro, Arthur de Bretaña, Rosas de Ron, y entonces los amigos le convencen que el laboratorio, entra en el laboratorio y crea prácticamente, personalmente solo él crea toda la fisiología. El edificio grande de la fisiología es la obra de Claudio Bernard. Sin embargo, sigue conservando su genio literario porque le dice a la rotura con sustancias químicas de determinada cadena metabólica, dice que está utilizando un bisturí químico y al laboratorio le sigue llamando el santuario de la medicina. Es un poeta que está allí encerrado en el laboratorio. Siento mucho. Tenemos también a Carrel. Carrel va a ser luego, el siglo siguiente le va a conceder el premio Nobel. Es testigo de dos cosas y probablemente actor de algunas de ellas. Una de ellas es el atentado a Sadi Carnot, presidente de Francia. Sadi Carnot le sufre el atentado y sufre una herida en el tórax. Hay que hacer sutura de grandes vasos. Entonces los árabes ya habían inventado ya la sutura de pequeños vasos. La sutura de grandes vasos no existía. Y él, con el principio matemático de que 3 puntos determinan la potencia, se le ocurre unir 3 puntos. Y desde entonces y para siempre enseña que los grandes vasos se pueden solamente cerrar con 3 puntos. Es un gran médico y un gran escritor. Tenemos también al americano Oliver Wendell Holmes, que también por el siglo XIX es un siglo que nos hace entrar en una época distinta en todo. El siglo XIX le llamó el santo siglo XIX. Fue santo bueno en todo, literatura, pintura, medicina también, la floración famosa, la famosa exploración de los médicos franceses del XIX. Entonces hay el médico americano, Oliver Holmes, que Halsted, el famoso Halsted de la mastectomía, dice que es la perfecta, o era la perfecta combinación de médico y escritor. Era tan famoso Oliver Wendell Holmes que era llamado para los himnos
para hacer himnos, para ponerle letra a los himnos. Cuando resuenan en Estados Unidos ciertos signos, que ellos son muy aficionados a eso, entonces estamos escuchando las palabras inventadas por un médico, por Oliver Wendell Holmes. Tenemos también a Rizal, el héroe, nosotros fuimos los que lo fusilamos, los españoles, fueron los que fusilaron a José Rizal, pero es un hombre extraordinario en tanto. Políglota en 10 idiomas, le dice, cosa que tampoco me parece cierto. Lo cierto es que él luchó para salir de Filipinas, cosa impensable entonces, irse a Londres, irse a París y terminar incluso en Heidelberg. Ahí escribe un libro, A las flores de Heidelberg, escribe el tío, su famosa novela No Lime Tangere, y El Consejo de los Dioses, que es un ensayo de teatro. Le dijeron que no se acercase a la luz, que no se quemase la sala. Sin embargo, sigue, insiste y se hace oftalmólogo porque su madre se queda ciega. Es decir, es el primer especialista que escribe. Antes escribía los médicos, ahora van a empezar a salir médicos especialistas. Ha salido Wendell Holmes, y sale a revisar. Oliver Wendell Holmes fue el primero que habló de anestesia, presidente. El primero que habló de anestesia, ya lo sabéis, por supuesto, fue Oliver Wendell Holmes. Y habló también, hizo un trabajo muy interesante sobre ese tipo de cosas. Es decir, que eran médicos buenos y al mismo tiempo buenos escritores, no como antiguamente en la Ilustración, donde sobresalió Goldsmith, y Keats y Schiller y algún que otro. Hay uno también muy interesante en el siglo XIX, que es Clemenceau. Clemenceau fue presidente de la República Francesa. Se dice que el mejor presidente que ha habido nunca en Francia. No lo sé, no entiendo de política tanto como para decir eso, pero lo que sí es cierto que fue el que con una sola titular, el titular de un periódico, yo acuso, se lo vendió, por así decirlo, o se lo regaló sola para que lo pusiese en el caso de Dreyfus. Con eso se desató una campaña que son prácticamente, por decir, que fue un médico, Clemenceau, no fue presidente, pero era médico, que escribió Demóstenes, la gloria o la derrota, que sabía escribir los Nenúfares, también lo escribió. Es decir, que Clemenceau abre las puertas al cuarto poder. Existe un cuarto poder, que es la prensa. Es escrito y dicho por un médico. Vamos a pasar al siglo XX, el cual es la sexta etapa, que también es extraordinariamente antes. El siglo XX se caracteriza fundamentalmente porque hay una cantidad enorme de escritores. ¿Por qué? Primero porque hay muchos lectores, se encargan las editoriales de que haya muchos centros, existe la televisión, existe el cine, se dan muchas circunstancias para que existan montones de escritores médicos en muchos sitios. Hay que hacer una selección y se me ocurre hacer algunas cosas, pero no dividirla hasta el siglo XX, dividirla hasta la explosión atómica y el siglo XX situado como ustedes digan. El siglo XX antes de la división de la explosión atómica tiene un momento, tiene una cosa muy importante que son los premios Nobel. Empiezan a darse premios Nobel. Ya hemos dicho que lo había recibido Carrel. Ahora decimos que fue Schweitzer también, que recibió no el premio Nobel de Medicina, sino el premio Nobel de la Paz. Su hospital de Lamborghini, posísimo un tiempo, él había ejercido también en Estrasburgo, pero su hospital de Lamborghini fue muy famoso porque está en una reunión de África Occidental muy próxima, quizás, o superpuesta sobre la zona que existe ahora o que ha existido con la epidemia de ébola. Le dan premio Nobel de la Paz por su obra, pero sin embargo es un gran literato. Escribe La vida secreta de Jesús, escribe el misticismo de Pablo Apóstol y escribe sobre mi vida y mi pensamiento, dice él, que es la obra más bonita que él cree que ha escrito, aunque yo creo que es mejor, es la que dice que el alma y la selva es de una belleza extraordinaria. Pasar por encima de muchos estos, le han entrado, pero no iba a ejercer, hizo un intento de ejercer psiquiatría, pero no iba a ejercer, pero presidió la Real Academia a los inmortales de la literatura. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero no podemos hablar de él. Hablamos de los españoles. Es un gran escritor médico, que es Pío Baroja. Don Pío Baroja demostró que no sería médico. Estuvo en Cestona, pues lo conozco bastante bien,
hubo conflictos con el compañero, con los médicos, con las autoridades, con el pueblo y con los enfermos, se pelearon con todo el mundo. No tenía carácter suficiente y sin embargo tenía carácter suficiente para ser escritor. Es el gran ausente de los premios Nobel de España. Y no lo digo yo, lo dije en mi grupo para visitarlo, y el premio Nobel mío se lo habían dado a usted, don Pío. Quiere decir que hay otro grupo también importante de los premios Nobel que está formado por Rita Levi-Montalcini. Rita Levi-Montalcini es una judía que va a investigar a Washington antes de que se forme la persecución o se intente cualquier maniobra en contra de los judíos. Se va a Washington y tiene el mérito de ser una mujer premio Nobel, una mujer centenaria. Escribe su primer libro, aprende a saber, atrévete a saber, lo escribe con 93 años, muere con 103 años. Por consiguiente nace en el 9 y muere en el año, me parece que 12 o 13 del siglo XXI. Cubre todo el siglo XX y escrito en un libro magnífico, que es un libro chiquitísimo, que se llama El as la manga, y la mitad está dedicada a explicar fácilmente lo que a ella le dieron el nombre, que fue el factor nervioso de crecimiento, que demuestra que las dendritas tienen unas prolongaciones, que hay una llamada a ella por mecanismo muy complejo, pero que ella explica perfectamente bien y diciendo muy claro, y luego la segunda mitad del libro la dedica a escribir la vida de los grandes nonagenarios, el cual es nada más y nada menos que Bertrand Russell, Galileo, Picasso, Miguel Ángel, es decir, escribe cinco nonagenarios y dice que se puede llegar a cerrar los barcos que están cerca de cumplir los 80, es un llamamiento de esperanza grande. Hay también otro grupo, no de premios Nobel, pero sí el que condicionó en aquella época las guerras mundiales. Hubo en esos años que hemos dicho, hubo guerras mundiales, hubo dos grandes guerras mundiales, y hubo una entre guerras peligrosísimas, y hubo los que nacieron el año anterior que vivieron aquella época, y hubo los que nacieron en aquella época también. Entonces, en esa época escriben fundamentalmente los psiquiatras. Los psiquiatras, porque la sintomatología de los psiquiatras es la conducta, es decir, se manifiesta en conducta, y la conducta da mucho más literatura que puede dar la INEA, puede dar el trastorno intestinal, del ritmo intestinal, por ejemplo, es decir, que los que escriben son psiquiatras, y los que escriben también son judíos. Los judíos, dijo Ben-Gurión, de él mismo, de su pueblo, dice, somos sentimentales crónicos. Claro que somos sentimentales crónicos, y más en un momento en que se estaba buscando poco menos que su extinción. Es decir, hay psiquiatras y hay judíos, y hay psiquiatras judíos, y entre ellos hay que destacar a 4. El primero es Freud. Freud dice que él no es literato. Él tiene un hermano literato, un gemelo literato, que hablaremos luego de él. Pero él no es literato, y sin embargo, él se inspira en Edipo, en Electra, el complejo de Edipo, el complejo de Electra, lee a Dostoyevsky se ve en Freud que está allí, lee a Nietzsche también, y luego ejerce una gran influencia hacia abajo. Es decir, que la influencia de Freud es uno de los grandes intelectuales del siglo XX, uno de los grandes intelectuales que ha tenido el mundo, y entonces su obra llega, por poner un ejemplo extremo, a Stefan Zweig, por ejemplo, ¿no? Es decir, que es muy importante. Luego, ese hermano gemelo que hemos dicho, del hermano gemelo literario, decía Freud, era Arthur Schnitzler. Arthur Schnitzler es un hombre que es primeramente el primero que utiliza el monólogo alemán. En alemán, la lengua alemana, el primero que utiliza el monólogo es Schnitzler. Es un gran literato, es un gran antimilitarista, el teniente Busti, que es antimilitarista y precisamente hace en forma de monólogo. Y luego es al mismo tiempo un escritor erótico, que por ejemplo escribe El regreso de Casanova, y sobre todo escribe un libro interesantísimo, muy pequeño también,
pero muy interesante, que se llama Morir. Morir. Decía Nulán que los médicos no hablaban, y hay algunos que le dan el propio nombre de Morir, el libro. El libro escribe una secuencia de la muerte muy interesante. La secuencia de la muerte de Nietzsche son, yo creo, perfectas, porque hubo una que escribió y se hizo famosa, que era la famosa Kübler-Ross, Catherine Kübler-Ross, una australiana, que es la que inventa, por así decirlo, idea o da origen a que se creen los cuidados paliativos, aunque ella no participó nunca activamente en ningún cuidado paliativo, y dijo que había una sucesión de cosas de la muerte. La muerte, el libro que escribió ella se llamaba La muerte de los moribundos, sobre la muerte de los moribundos, y decía que para morirse se pasaba primero por una fase de negativismo, luego se pasaba por una fase de negación, se pasaba por una fase de aceptación, se pasaba por una fase de depresión y se pasaba por una fase de ira. Es decir, eso sí, puesto en orden, no es así. Los que hemos estado cerca de la muerte sabemos que eso no es así. Eso es un invento. Y luego ella misma corrigió, y dice, bueno, es que puede cambiarse, y además no son ciclos, puede ser tres, o sea, que no hemos dicho nada. Efectivamente, luego escribe una segunda parte que se llama La rueda de la vida, en que demuestra la superficialidad de la autora, y sin embargo Nietzsche escribe perfectamente. Es un enfermo que siente morirse. Entonces él prefiere, muy importante, prefiere el diagnóstico, el pronóstico, mejor dicho, maligno, el pronóstico de usted se va a morir, que la duda que tenía antes de si podía morirse. Él prefiere la seguridad, prefiere el conocimiento de la seguridad. Es también la historia, en este sentido, de la evolución de la idea en su mujer, que es una mujer primero pasa por una fase de compasión, después pasa por una fase de ayuda, y después últimamente pasa en la fase de miedo, porque él en alguna ocasión le ha dicho, quiero que te vengas conmigo, y entonces tiene miedo de que la mate. Es decir, pasa la muerte, las ideas que pasan por el muerto y las ideas que pasan por la mujer no se han escrito en ningún lado, también como la escribió Nietzsche. Luego tenemos también al famoso Munte. El famoso Munte, Axel Munte, escribe magníficamente sobre una localidad que él descubrió muy joven, quizás fueron 18 años, este tenía 18 años, y entonces descubre Capri, uno de los sitios más bonitos del mundo, y entonces hace allí su chalet, su residencia, que todavía existe, hecha con la ruina de la que dejó allí Tiberio en su exilio voluntario, y crea la Roma timbaria, hecha con ruinas, con timbario y lo caprese. Hasta allí con ruinas, escribe en su palacio, tiene un médico interesantísimo, escribe la historia de San Michel, que ha creado enormes vocaciones médicas. Se dice que es famoso por ese solo libro, él ha escrito bastante más, entre ellos a continuación lo que no conté, la historia de San Michel, que yo no lo he encontrado, pero que sería interesantísimo leerlo. Entonces tiene una clientela extremadamente amplia. Tiene una clientela de la reina de Suecia, de que llega de eso, de naturaleza, de natural. La reina de Suecia la lleva a Capri y allí hace un reposo de una enfermedad complicada y que no se dice cuál es. Tiene como enfermo un mono, borracho, un mono alcoholizado, que era antes propiedad de uno que hacía unas amputaciones fenomenales, rapidísimas, magníficas, pero que él tenía la duda de que fuese cirujano y pensaba que sería un conductor de ambulancia, un simple conductor de ambulancia, y es un magnífico explorador. Es un magnífico explorador que diagnostica el miserema por la voz, cosa que hemos hecho alguna vez, pero escribe el Barceló lo diagnostica solamente leyendo un escrito. Y en respecto a la patología pulmonar, ese virtuosismo que había en el siglo XIX con el fonendoscopio, de empezar a hacer un mal pronóstico cuando los extensores se oían detrás de la clavícula, en la fosa clavicular, se oían ahí arriba, ya se hacía mal pronóstico, seguían a la fosita de Moreján inmediatamente debajo, y entonces se hacía mal pronóstico.
Entonces quiere decir que era un magnífico diagnosticador, era un magnífico médico. Escribió y tuvo una clientela extraordinariamente amplia y una consulta extraordinariamente grande. Tuvo una consulta, fijada primero en París, luego hizo alguna visita a ver a algún enfermo ilustre a Londres, luego la muerte, que dice que no sabía tratar, y claro que sabe tratarla. La muerte la ven en muchos sitios. De la muerte sencilla de la monjita, la superior, la buena madre, que dice a los franceses, de la hermana de la cruz, y le dice: tenga usted cuidado conmigo, que de mí dependen 40.000 pobres. Tenga usted cuidado con lo que hace. Desde esa muerte sencilla hasta la muerte que ve en las grandes epidemias, la epidemia de tipo que hubo en Normandía y que él asistió, la epidemia de cólera que hubo en Nápoles, que también asistió, la epidemia de difteria que hubo dentro de un hotel donde había un millonario americano que compró el hotel para solucionar el problema de las intercomunicaciones en el enfermo, el problema de los posibles contagios. Quitarse el problema, se compró el hotel. Entonces pasamos posteriormente a Víctor Frank. Víctor Frank es un judío que es el de la logoterapia. La tercera escuela de Viena, la primera de Adler, la segunda de Freud, la tercera de Víctor Frank. Y Víctor Frank sí que conoce la muerte. ¿Cómo no va a saber la muerte? Si es detenido primeramente de ejercer en el hospital de Rothschild, que era el único que permitía a los judíos, luego que es quitado del hospital, llevado a Auschwitz y llevado a Dachau, y allí deja la ceniza de sus padres muertos y de su mujer muerta, y al salir al mundo libre, se encuentra con una serie de preguntas y con una serie de respuestas que tiene que hacerse, y de ahí surgen dos magníficos libros, uno que se llama el homenaje al Dios desconocido, y otro que se llama El sentido de la vida, el hombre en la búsqueda del sentido de la vida, el hombre buscando el sentido de la vida. Y luego tenemos a Miguel Torga, que hay que agradecerle muchísimo, que Torga, no se llamaba Torga, además era portugués, se llama Adolfo Correia de Silva, y sin embargo se llama Miguel Torga porque es un pseudónimo que adopta Torga por ser un arbusto que crece en todos sus montes, que era su sitio de procedencia, y Miguel en homenaje a Unamuno y en homenaje a Don Miguel de Cervantes. Una cosa que sigue muchísimo respeto y muchísimo agradecimiento. Y luego tenemos también a Ravesi, Jean Ravesi, que es el de la resistencia francesa. Es un médico general, médico que habitualmente no escribe, se le ocurre escribir una cosa, escribe Le Passage, que es un libro en la cual el protagonista se dice que no es la muerte, y decía que no sé qué nos habían hablado. El protagonista es, junto con la célebre Iván Ilyich, La muerte de Iván Ilyich, escrita por Tolstoy, junto con ese libro, ahí está y son los dos únicos que el protagonista es la agonía, porque el enfermo está agonizando durante el transcurso de toda la lectura. Y tenemos también a los conocidos, que vamos a pasar rápidamente por ellos, que son Somerset Maugham, que son Somerset Maugham, Slaughter, Frank Slaughter, que fue Somerset Maugham, el bestseller de los años 30, que escribe de todo, se escribe 100 novelas, escribe libros de viaje, escribe poesía, escribe teatro, escribe todo. Su obra es incontable, numerosa, solamente resaltamos que últimamente se ha editado un libro que se llama Andalucía, y en el cual cuenta sus visitas a Sevilla. Sus visitas a Sevilla son interesantes. No se conoce que estableciese contacto con ninguna familia, pero sí se conoce que se paseaba a veces por la calle Sierpe, oyendo y viendo lo que se puede ver y pasar por la calle Sierpe. Y tenemos a Sánchez de la Cuesta, el gran señor de la medicina, el gran señor de las humanidades, que yo personalmente tengo que mencionarlo siempre cuando puedo, en la posibilidad. Pasamos posteriormente a lo que queda del siglo después de la bomba atómica. Después de la bomba atómica se llama la era atómica. Para los médicos se llama la era antibiótica, luego se llama la era postantibiótica, luego se llama la era genómica, luego se llama la posgenómica, que es la que estamos,
y estamos dando la puerta, llamando a la puerta, a la entrada de una nueva era, que es la proteómica. Entonces hay una figura extraordinariamente interesante. El primero es Michael Crichton. Michael Crichton es el del Parque Jurásico, nadie sabe que es médico, y sin embargo comercialmente el más importante de todos. Ha llegado a publicar 150 ejemplares, a vender 150 millones de ejemplares, que son muchos, 150 millones de ejemplares. Y luego el único escritor del mundo que ha tenido 3 éxitos simultáneos. Mientras en las librerías se estaban vendiendo los bestsellers, había una película, y mientras había una película había una serie de televisión. Todo esto simultáneamente. Ese éxito comercial no lo ha tenido nunca nadie, y lo ha tenido Michael Crichton, que nadie sabe que es un médico, y que todo eso lo hizo antes de su muerte prematura, mucho antes de cumplir los 50 años. Luego tenemos una figura importantísima de Lobo Antunes, que es un psiquiatra propuesto para el premio Nobel, que se compromete mucho con la independencia de Angola, escribe cartas a Angola, escribe una cantidad de libros grandes. Está luego Alice Jones, que es la poetisa, por así decirlo, la que recoge la apertura que un poco antes ha hecho el famoso William Carlos Williamson, que es el padre de la poesía americana, porque ese lo que hace es quitar todas las rascas de la poesía. La poesía en realidad no hay que hablar de los símbolos, de las cosas, sino hablar directamente de las cosas, y separa la métrica completamente que está unida a la poesía, la separa de la poesía, y eso convierte una corriente literaria que se puede decirse que abre el Parnaso español, el Parnaso americano. El Parnaso americano verdadero y moderno está abierto por un médico que se llama William Carlos Wilson, y su seguidora, su principal seguidora, es Alice Jones, que es una muchacha que nació en el 93, debe tener ahora 20 pocos años, ¿no? 20 tantos años, y que sin embargo escribió Blanc y Note, dos poemarios famosos, uno que se llama Hundimiento, el otro Nudo, son dos magníficos poemas, y luego suelto escribe una cantidad de palabras, porque es una de las principales adictas de la revista americana de literatura y de la revista americana poética. Y luego tenemos a Martin Wickler. Martin Wickler, que a pesar de su nombre que está anglicizado de alguna manera, porque su verdadero nombre es Marc Safan, es un francés argelino, vive en Tours, pero tiene la novedad que desde Canadá dirige una escuela técnica para procedimientos telemáticos. Y luego hay que hablar, por último, para terminar, de dos grandes autores. Uno es Samuel Chen. Samuel Chen es el seudónimo del psiquiatra americano de la Universidad de Harvard, Stephen Berg. Entonces escribe un libro que parece ser divertido al principio, al final aquello se complica y llega a convertirse en un libro pornográfico. En España, que se había considerado pornográfico nada menos que a Felipe Trigo, que no pornográfico sino simplemente erótico, porque no unió o no bajaba al plano animal del asunto, pero este sin embargo escribe sobre una sexualidad inoportuna, superpuesta incluso al propio acto médico, exagerada, obsesiva, yo creo que hasta indiscutiblemente pornográfico. Esto no tendría importancia si no fuese porque en la contraportada del libro aparece la opinión de otro profesor de la Universidad de Harvard, que dice que no solamente es un gran cómico, sino que es el libro escrito, la Biblia de la medicina, y que representa el estilo de vida médico americano.
Eso es completamente distinto, porque el estilo médico americano lo hizo Peabody, que fue el que creó, en un solo artículo del JAMA, fue el que creó la base de la ética americana médica, y que constantemente se está haciendo. ¿Qué falta está haciendo Peabody? ¿Qué falta está haciendo Peabody? ¿Por qué no está aquí Peabody? Porque Peabody es la exigencia americana de la buena medicina que allí se hace, no la barbaridad que dice este. Tiene anunciado un libro, o tenía anunciado cuando yo leí este primero, que se llama La Casa de Dios, este primer libro se llama La Casa de Dios, tiene anunciado uno que es Monte Miseria. Monte Miseria es lo mismo, pero enfermos mentales. Yo como considero que el enfermo mental es el enfermo más enfermo que nadie, y como no tengo más respeto que nadie a los enfermos mentales que a los enfermos somáticos, yo ese libro he prometido no comprarlo y no leerlo. Quiero decir que luego, para quitarnos los gustos, tenemos a Cook. Tenemos a Cook, y Robin Cook es del año 70, está publicando un libro por año. Su tema es lo mismo el thriller que la novela de aventura, que la novela de acción. Llega incluso a escribir, cuando la cosa es muy complicada, a hacer gráficas en una novela, cosa que no he visto en mi vida, a hacer tablas, poner tablas explicando la medicina, porque explica una medicina extraordinariamente sincera, extraordinariamente sencilla. La facilidad que tenemos de cometer errores, los médicos, la facilidad tenemos de ocultar errores, llega a decir también, la facilidad que existe en la propia medicina. Explica la dificultad de la medicina, que es muy importante, porque no se habla nunca, en medicina no se habla nunca, de que cuando hay un litigio, uno de los argumentos que utiliza, o los principales argumentos que utilizan los litigantes, los querulantes, los demandantes, escriben considerando que la medicina es una cosa facilísima. ¿Por qué no ha hecho usted esto? Porque pues es que ellos ven la medicina como una cosa facilísima, cuando nosotros todavía lo consideramos más difícil, cuando los propios especialistas consideramos que es inabarcable, es que no podemos con ella, es que se está complicando de tal manera que aquello es superior a nuestras fuerzas. Ellos siguen viendo aquello como una simplicidad, y entonces se encarga